Expertos en procesos de transformación de termoplásticos. En este curso aprenderán a conocer los principios del proceso de inyección. Este curso fue realizado por el ingeniero Rodolfo Bertino, que posee más de 40 años de experiencia en industrias plásticas. Máquina en general. Puesta a cero. Los valores para los perfiles de cerrar, abrir, tobera avance, tobera retroceso, eyector avance, eyector retroceso se definen siempre desde 0 hasta carrera deseada. Es decir que se tienen que determinar los nuevos puntos cero del molde en cuestión. La puesta a cero de los distintos ejes se efectúa en el servicio de ajuste o en el modo manual. Una vez alcanzada esta posición final se podrá aceptar el nuevo punto cero, molde cerrado, punto de apoyo de tobera, y eyector está atrás, accionando el botón en la pantalla que corresponda al movimiento. En caso de que debido al nuevo punto cero el movimiento se realizara más allá del recorrido máximo absoluto, se emitirá el mensaje de error puesta a cero. El movimiento en cuestión ahora solo se podrá realizar en el servicio de ajuste. Puesta a cero unidad de inyección. Esta función sirve para poner a cero el sistema de medición de desplazamiento de la unidad de inyección ajustando el punto de apoyo de tobera. El valor real de esta línea indica el recorrido absoluto de la tobera. Esto es, si la tobera se encuentra en el punto de apoyo mecánico, aquí se mostrará la profundidad de introducción de la tobera. Pulsando el botón se aceptará este nuevo valor real como nuevo punto cero del sistema de medición de desplazamiento de la tobera. El valor aplicado para realizar la puesta a cero del sistema de medición de desplazamiento, profundidad de introducción de la tobera, es indicado en el campo del valor de consigna. El valor real en la barra de estado muestra ahora el recorrido relativo desde 0 hasta carrera deseada. Puesta a cero eyector. Esta función sirve para poner a cero el sistema de medición de desplazamiento del eyector ajustando el valor deseado para eyector está atrás. El valor real de esta línea indica el recorrido absoluto del eyector. Esto es, si el eyector está acoplado mecánicamente al molde, aquí se mostrará el valor correspondiente a eyector está atrás. Pulsando el botón se aceptará este nuevo valor real como nuevo punto cero del sistema de medición de desplazamiento del eyector. El valor aplicado para realizar la puesta a cero del sistema de medición de desplazamiento, recorrido eyector está atrás, es indicado en el campo del valor de consigna. El valor real en la barra de estado muestra ahora el recorrido relativo desde 0 hasta carrera deseada. Puesta a cero automática. Posicionamiento de las cápsulas de presión. Solo para Micropower, esta preselección de programas solo puede ser activada en el servicio de ajuste. Durante todo el transcurso del programa se visualizará el estado de puesta a cero automática y un mensaje de error. Para cancelarla, puesta a cero automática, se debe pulsar el botón Cancelar. Desarrollo. Activar el programa. El sistema pregunta si los sacamachos están instalados. Tras pulsar el botón correspondiente continuará la puesta a cero automática. La unidad de cierre se cerrará. En caso de no reconocer ningún cambio de recorrido, se pone a cero y se determinan las posiciones de las cápsulas de presión. A continuación las cápsulas de presión se mueven a las posiciones determinadas. Las cápsulas de presión se bloquean y la fuerza de cierre se establece. Ahora se puede atornillar el segundo semimolde. Puesta a cero automática terminada, el programa seleccionado se restablece. Determinación automática del valor de puesta a cero. En el caso de no detectar ningún cambio de posición en el movimiento de cierre, unidad de inyección avance, eyector retroceso, altura de montaje de molde alcanzada, en el servicio de ajuste, empieza a correr el tiempo para la determinación del valor de puesta a cero, 5 segundos. Durante ese tiempo aparece el símbolo, determinación del valor de puesta a cero activa. Transcurrido el tiempo de determinación de la puesta a cero se pondrá en memoria intermedia el valor de puesta a cero. Esto será señalizado por el símbolo, valor de puesta a cero determinado. Ahora se puede pulsar el botón, puesta a cero unidad de cierre, puesta a cero unidad de inyección,
Puesta a cero eyector. El eje se ha puesto a cero. El estado, valor puesta a cero determinado, se pone a cero en los siguientes casos. Puesta a cero exitosa. Cambio de la modalidad. Nuevo movimiento de ese eje. Determinación del valor de puesta a cero activa. Color rojo, amarillo. Valor puesta a cero determinado. Color negro, amarillo. Ahora se puede poner a cero el eje. Unidad de inyección. Generalidades, página 1. En el menú, Unidad de inyección, se puede determinar el comportamiento en marcha de la unidad de inyección. Para ello se introducen los valores de consigna para un punto de perfil de movimiento fijo y para 2 puntos de perfil de movimiento activables. A cada uno de estos puntos de perfil se les puede asignar velocidades y recorridos individuales. Para cada dirección de marcha se puede definir un valor de consigna para la fuerza de marcha. Los valores de consigna para las velocidades se expresan en milímetros por segundo o pulgadas por segundo, los de los recorridos en milímetros o pulgadas, y los valores de consigna de las fuerzas se expresan en kilonewton u toneladas. Los respectivos valores máximos se pueden leer encima de los campos de valores de consigna. Unidad de inyección avance. Aquí hay que definir por lo menos un recorrido. El recorrido fijo igual a unidad de inyección está delante, la correspondiente velocidad y la fuerza del movimiento adelante de la unidad de inyección. Además es posible seleccionar 2 recorridos activables para hacer mover la unidad de inyección, con más rapidez en la fase inicial y muy despacio en la fase de movimiento final. Cuanto menor la velocidad al chocar la unidad de inyección con el molde, tanto menor el desgaste de ambas piezas. Unidad de inyección. Retrocede. Aquí hay que definir por lo menos un recorrido. El recorrido fijo igual a unidad de inyección está atrás, la correspondiente velocidad y la fuerza del movimiento de retroceso de la unidad de inyección. Además es posible seleccionar 2 recorridos activables para hacer retroceder la unidad de inyección, muy despacio en la fase inicial y con más rapidez en la fase de movimiento final. Atención: en unidades de inyección de accionamiento neumático no se pueden predeterminar movimientos. Fuerza de apoyo de tobera. Activado este programa y después de colocar el molde, en la unidad de inyección se establecerá la fuerza de apoyo de tobera según se haya definido. Durante el proceso de inyección que empieza a continuación no se producirá ninguna superposición de la presión de inyección a los cilindros móviles de la unidad de inyección. Atención: en caso de haber elegido un valor insuficiente podrá producirse un escape de material no deseado entre la tobera y el manguito. El tiempo de ciclo total ligeramente prolongado resulta del tiempo necesario para el establecimiento definido de la fuerza de apoyo de tobera. Introducción de la fuerza de apoyo de tobera deseada, expresada en kN, SHTN. Fuerza de apoyo de tobera máxima. Con molde abierto. Introducción de la fuerza de apoyo de tobera deseada con molde abierto, expresada en kN, SHTN. La fuerza para unidad de inyección avance con molde abierto, fuerza de apoyo de tobera, se limita a la fuerza de apoyo de tobera introducida aquí para evitar que los semimoldes se separen. Máquinas hidráulicas con opción, expulsión con molde abierto, introducción de la fuerza de apoyo de tobera deseada con molde abierto, expresada en kN, SHTN. La fuerza para unidad de inyección avance con molde abierto en modo manual, fuerza de apoyo de tobera, se limita a la fuerza de apoyo de tobera introducida aquí para evitar que los semimoldes se separen. Esta entrada no es válida en el modo automático mientras esté abierto el molde. Tobera apoyada. La tobera permanece en la posición, punto de apoyo de tobera, y no se mueve. Unidad de inyección retroceso antes de dosificar. El tiempo de retardo para unidad de inyección retroceso empieza a correr al finalizar la compresión. Activado el programa descompresión antes de dosificar, el tiempo de retardo empezará a correr después de la carrera de descompresión. Unidad de inyección retrocede después de dosificar. El tiempo de retardo para unidad de inyección retroceso empieza a correr después de completar el volumen de dosificación. Activado el programa descompresión después de dosificar, el tiempo de retardo empezará a correr después de la carrera de descompresión. Unidad de inyección retroceso paralelo a dosificar. Esta opción está a disposición en máquinas dotadas de un accionamiento de dosificación separado, P,
Servoaccionamiento. Activado este programa se pondrán en marcha en el momento de fin compresión, los tiempos de retardo para unidad de inyección atrás y retardo descompresión, dosificación. Activado el programa descompresión antes de dosificar, los tiempos de retardo empezarán a correr después de la carrera de descompresión. En el menú Unidad de cierre, se introducen los valores de consigna para el movimiento de cierre de 2 marcas de recorrido fijas y de 3 activables. A estas marcas de recorrido se les pueden asignar velocidades, recorridos y fuerzas individuales. Los valores de consigna para las velocidades se expresan en mm por segundo, pulgadas por segundo, los de los recorridos en mm o en pulgadas, y los valores de consigna de las fuerzas se expresan en kN o en toneladas. Los respectivos valores máximos se pueden leer al lado de los ejes del diagrama. Abrir, ejemplo, hasta los 25 mm se aplica una velocidad de 150 mm por segundo y una fuerza de 10 kN. En el primer recorrido, que debe ser introducido, la unidad de cierre debería abrirse a una fuerza inferior a la fuerza aplicada al resto del recorrido de apertura. En nuestro ejemplo están seleccionados 2 de los 3 recorridos activables. La placa de cierre se abre a velocidades y fuerzas gradualmente incrementadas siendo los recorridos cada vez más largos. Hasta los 490 mm se aplica una velocidad de 450 mm por segundo y una fuerza de 85 kN. Hasta los 510 mm se aplica una velocidad de 350 mm por segundo y una fuerza de 70 kN. Hasta los 550 mm. El molde está abierto. Se aplica una velocidad de 150 mm por segundo y una fuerza de 30 kN. Cerrar, ejemplo, el perfil de velocidad en el procedimiento de cierre es similar al de la apertura de la unidad de cierre. Lo importante es que usted ajuste velocidades que vayan disminuyendo gradualmente cuanto más se acerque la unidad de cierre al estado de cerrado y que los recorridos introducidos sean cada vez más cortos. Atención, mueva la unidad de cierre dentro de la zona de seguridad de molde con una fuerza reducida. En el ejemplo 20 kN y a una velocidad muy baja para no dañar el molde. Apertura rápida, cierre rápido. Si la máquina está dotada de la opción cierre, apertura rápida, se activará la segunda bomba para velocidades elevadas. Ahora no es posible efectuar un movimiento paralelo con el eyector. Por ejemplo, si el movimiento de apertura está manejado adicionalmente por la segunda bomba, no es posible un movimiento paralelo del eyector para el movimiento de apertura. La conexión de la segunda bomba se indica mediante las 2 flechas amarillas situadas sobre el diagrama. El valor límite a partir del cual tiene lugar la conexión de la segunda bomba aparecerá indicado sobre el diagrama y debajo de B máxima 2. Molde bajo presión de resorte, opción, se muestra un símbolo, triángulo de peligro amarillo con un molde, cuando la preselección de programa, molde bajo resorte, está activada. La preselección de programa figura en la página 2. Fuerza de cierre en kN. Definición de la fuerza de cierre deseada, que depende del sistema de cierre, y visualización de la fuerza de cierre actual. Programas de seguridad de molde. A partir de la marca de recorrido, seguro de molde recorrido, se controlará el movimiento de la unidad de cierre. Si la unidad de cierre se detiene dentro de esta marca de recorrido, empieza a correr el tiempo de seguridad de molde. Si no hay movimiento alguno por parte de la placa de cierre dentro de este lapso de tiempo, se activará de forma automática el programa de seguridad de molde seleccionado en Carreras de seguridad del molde. 10 programas de seguridad de molde están disponibles. El programa 0 solo interrumpirá el movimiento de cierre. Los programas de 1 a 9 efectuarán el correspondiente número de carreras. En total hay 9 carreras múltiples seleccionables. Carreras de seguridad del molde. Programas. Seleccione aquí el correspondiente programa para proteger el molde. 0 interrumpir el cierre. Al reaccionar el seguro de molde se interrumpirá el procedimiento de cierre. En la pantalla parpadeará el símbolo de error. 1 carrera. Al reaccionar el seguro de molde se interrumpirá el procedimiento de cierre. El molde se abre y el eyector se activa. A continuación se interrumpe el ciclo. 2 a 9 carreras múltiples. Al reaccionar el seguro de molde se interrumpirá el procedimiento de cierre.
El molde se abre y el eyector se activa. El procedimiento de cierre arranca de nuevo. Al reaccionar el seguro de molde se abre otra vez el molde, el eyector se activa y luego continúa el proceso de cierre. Esto se repite una y otra vez hasta que el número de carreras seleccionado esté completo o hasta que el seguro de molde no reaccione más durante el cierre. Atención: en las máquinas verticales el número de carreras de seguridad del molde está limitado a 1. Seguro de molde: tiempo de vigilancia en segundos. Aquí se introduce el tiempo para el seguro del molde. Este tiempo empieza a correr cuando la unidad de cierre quede parada dentro del recorrido de seguro de molde sin haber alcanzado el recorrido, inicio aumento fuerza de cierre. Si la unidad de cierre sigue moviéndose, se parará el tiempo. Cuando la unidad de cierre se para de nuevo antes de alcanzar el recorrido, inicio aumento fuerza de cierre, continuará corriendo el tiempo. Transcurrido el tiempo, reaccionará el seguro de molde. Seguro de molde recorrido, milímetros, introducción del recorrido de seguro de molde. El recorrido de seguro de molde es representado en el diagrama por una línea vertical roja. Tiempo de seguridad de molde, segundos. Visualización de la duración actual de seguridad de molde expresado en segundos. La medida se efectúa desde inicio seguro de molde recorrido, hasta inicio aumento de fuerza de cierre. Período de pausa, segundos. Este tiempo solo empieza a correr en el modo completamente automático al cabo de un ciclo. Durante este periodo la máquina permanece abierta hasta que empiece el siguiente ciclo. El período de pausa actual, valor real, no solo es indicado a la izquierda del valor de consigna, sino también en el campo inferior de la barra de estados. Regulación fuerza de cierre, opción. Esta función solo puede actuar en máquinas de palanca articulada. Con este interruptor se activará la regulación de la fuerza de cierre. Si la fuerza de cierre es insuficiente, se detendrá el ciclo, la unidad de cierre se abrirá y la fuerza de cierre se ajustará. Si la fuerza de cierre es demasiado grande, se reducirá la fuerza de cierre al cabo del ciclo. Fuerza de cierre, kilonewton. Definición de la fuerza de cierre deseada, que depende del sistema de cierre, y visualización de la fuerza de cierre actual. Más tolerancia, kilonewton. En este campo se introduce la fuerza expresada en kilonewton, en que puede ser superada la fuerza de cierre. Tolerancia, kilonewton. En este campo se introduce la fuerza expresada en kilonewton, en que puede ser inferior a la fuerza de cierre. Generalidades, página 2. Molde bajo presión de resorte, opción. Es necesario seleccionar este programa si VD ha montado un molde bajo presión de resorte. Como aviso se muestra un símbolo, triángulo de peligro amarillo con un molde, en la página 1 de los ajustes del movimiento de cierre cuando la preselección de programa, molde bajo resorte, está activada. Fuerza molde de resorte, KN, SHTN. Este valor de consigna determina la fuerza con que se cerrará el molde de resorte en el servicio de ajuste, modo manual y modo automático. Velocidad molde de resorte, por ciento. Este valor de consigna determina la velocidad con que se cerrará el molde de resorte en el servicio de ajuste, modo manual y modo automático. En este menú se puede activar el expulsor y ajustar los correspondientes parámetros. Los valores de consigna para las velocidades se expresan en milímetros por segundo, los valores de consigna para los recorridos en milímetros, y los valores de consigna de las fuerzas en kilonewton. Los respectivos valores máximos se pueden leer encima de los campos de valores de consigna. Modos de expulsión. Hay 4 posibilidades de programar la expulsión, que son 1. Expulsor vibrador número de carreras. Introduzca aquí el número de carreras que debe efectuar el eyector,
sin robot. El valor real es indicado a su izquierda. A su izquierda se encuentra el campo de entrada del número de carreras en caso de utilizar un robot. Opción. Introduzca aquí el número de carreras que debe efectuar el eyector con robot activado. Recorrido de vibración. En caso de que el eyector efectúe más de una carrera, el movimiento eyector retroceso se realizará hasta esta marca de recorrido. Así se puede seleccionar un pequeño recorrido de vibración en milímetros en la zona delantera del recorrido del eyector. Si no se desea, el recorrido de vibración debe ser igual a la posición extrema de eyector retroceso. Retardo eyector retroceso. Introduzca aquí el retardo para el movimiento eyector retroceso expresado en segundos. El valor real es visualizado a su izquierda. Retardo eyector avance. Introduzca aquí el retardo para el movimiento eyector avance expresado en segundos. El valor real es visualizado a su izquierda. Esta opción no será utilizada. Inyección. Generalidades, página 1. En este menú se definen los valores de consigna para el movimiento de inyección. Es posible prefijar caudales volumétricos, volúmenes y presiones individuales para 2 secciones de recorrido fijas y 8 activables. El propio comportamiento de marcha es interpolado linealmente por el mando. Esto es, no tendrá lugar un cambio abrupto de la velocidad sino una adaptación uniforme a los valores de consigna. Ver diagrama de valores de consigna para inyección. El volumen de dosificación predeterminado y el volumen de conmutación, zona de inyección, es indicado por las 2 líneas verdes verticales en el diagrama de valores de consigna. Seleccionando el programa a la izquierda del gráfico puede activarse un perfil en escalera. El número límite de escaleras es de 5. Advertencia sobre perfil de escalera. En la entrada del número de puntos de perfil para perfil de escalera se debe sumar 1 al número deseado, ya que también se tiene en cuenta el punto de inicio, 0,00 centímetros cúbicos. El valor de entrada máximo para el número de puntos de perfil es 6. Esto equivale a 5 escaleras. Retardo inyección. El tiempo, retardo inyección, solo se pondrá en marcha en el modo automático cuando la tobera alcance el punto de apoyo de tobera. Transcurrido el tiempo comenzará el procedimiento de inyección. El retardo de la inyección se expresa en segundos. Presión de inyección actual. La presión de inyección actual es visualizada en bar. Compresión. Presión-retención. Generalidades. Compresión. En este menú se elabora un perfil de tiempo para la fase de compresión. Es posible introducir valores de consigna para 2 momentos fijos y para 2 momentos activables. Usted asigna una presión deseada a cada momento. La presión prefijada será aplicada hasta el momento correspondiente. El último valor corresponde al tiempo de compresión total. Además es posible introducir el valor de consigna para el tiempo de enfriamiento posterior. Seleccionando el programa a la derecha del gráfico puede activarse un perfil en escalera. El número límite de escaleras es de 5. Advertencia sobre perfil de escalera. En la entrada del número de puntos de perfil para perfil de escalera se debe sumar 1 al número deseado, ya que también se tiene en cuenta el punto de inicio, 0,00 segundos. El valor de entrada máximo para el número de puntos de perfil es 6. Esto equivale a 5 escaleras. Los tiempos en el perfil de escalera se especifican de forma relativa, es decir, la suma de todos los tiempos parciales equivale al tiempo total de compresión. Compresión. Los valores nominales para las compresiones específicas, PS, o compresiones hidráulicas, pH, se introducen en bar o PSI. Los valores nominales de los tiempos de compresión, T, en segundos. Los respectivos valores máximos se pueden leer al lado de los ejes del diagrama. El sistema de unidades deseado puede configurarse en el menú Generalidades, Ajustes, véase capítulo 1.1.4. PS compresión específica, presión de la materia moldeable en el cilindro, pH compresión hidráulica, presión en el cilindro hidráulico. Sistema de unidades. Generalidades. En este menú desplegable se ajusta el sistema de unidades de la máquina. Normalmente está ajustado el sistema de unidades métrico. La siguiente tabla refleja las unidades métricas y las unidades estadounidenses, SPI, así como los factores de conversión. Generalidades. Conmutación de compresión. Seleccione entre las siguientes opciones el modo de la conmutación de compresión, conmutación máster.
Inicio en función del tiempo. Transcurrido el tiempo ajustado se efectuará la conmutación a compresión. El valor de consigna es expresado en segundos. Inicio en función del volumen. Alcanzado el volumen ajustado se efectuará la conmutación a compresión. El valor de consigna es expresado en centímetros cúbicos. Inicio en función de presión-inyección. Alcanzada la presión de inyección ajustada se efectuará la conmutación a compresión. El valor de consigna es expresado en bar o PSI. Conmutación de compresión compartido desde el volumen. Si está seleccionada la conmutación a compresión en función de la presión de inyección, presión interior del molde o en función de la presión de masa, la conmutación solo se realizará a partir de este volumen, función de seguridad debido a la inyección a presión al iniciar la función de inyección. El valor de consigna es expresado en centímetros cúbicos. Tiempo de control conmutación compresión. En caso de no ser alcanzado ninguno de estos criterios, empezará a correr el tiempo de control, que se ha ajustado aquí. El valor de consigna es expresado en segundos. Dosificar, descompresión. Generalidades, página 1. En este menú se definen los parámetros para la dosificación y la descompresión. Es posible prefijar para 2 secciones de recorrido fijas y para 4 activables, velocidades periféricas, volúmenes y presiones dinámicas individuales. El propio comportamiento de marcha es interpolado linealmente por el mando. Esto es, las velocidades no cambian de forma brusca, sino que tiene lugar una adaptación uniforme a los valores de consigna correspondientes. Ver diagrama de valores de consigna para la compresión. Los valores nominales para el volumen de dosificación, V, se introducen en centímetros cúbicos, o en milímetros, para la velocidad periférica, V, en milímetros por segundo, y los de la presión de retención específica, PS, presión de retención hidráulica, pH, en bar. Los respectivos valores máximos se pueden leer al lado de los ejes del diagrama. As, presión de retención específica, presión de la materia moldeable en el cilindro, pH. Presión de retención hidráulica, presión en el cilindro hidráulico. Atención, el volumen de dosificación se debe introducir como valor absoluto, esto es, al introducir 45,00 centímetros cúbicos se realizará la dosificación hasta alcanzar el volumen de 45,00 centímetros cúbicos. Descompresión. 1. Descompresión antes de dosificar. Los valores de consigna para los caudales volumétricos de descompresión, Q, se expresan en centímetros cúbicos por segundo, o milímetros, los de los volúmenes, V, en centímetros cúbicos. Este programa permite activar la carrera de descompresión antes de la dosificación. Pasado el tiempo de compresión ajustado, el tornillo sin fin retrocederá en la medida correspondiente al volumen de descompresión ajustado. Atención, el volumen de descompresión 1,00 se debe introducir como valor relativo, esto es, al introducir 1,00 centímetros cúbicos, el tornillo sin fin se retirará 1,00 centímetros cúbicos desde su posición actual. El programa, descompresión antes de dosificar, se activará en el modo automático. Inmediatamente después de acabar la fase de compresión, en el modo manual se activará. Pulsando la tecla, dosificación, descompresión. Q, caudal volumétrico, antes de empezar la dosificación, el tornillo sin fin retrocederá en la medida correspondiente al caudal volumétrico definido aquí, siempre y cuando el programa, descompresión antes de dosificar, esté activo. B, volumen. Introduzca aquí el valor de consigna para el volumen en el programa, descompresión antes de dosificar. Descompresión. 2. Descompresión. Q, caudal volumétrico. Después de la dosificación, el tornillo sin fin retrocederá en la medida correspondiente al caudal volumétrico definido aquí, siempre y cuando el programa, descompresión después de dosificar, esté activo. B, volumen.
Introduzca aquí el valor de consigna para el volumen en el programa, descompresión después de dosificar. Presión dinámica. La presión dinámica es la presión que actúa sobre el émbolo de inyección al retroceder el tornillo sin fin. La presión dinámica está activa durante la fase de dosificar. Su efecto es contrario al sentido de la dosificación para comprimir el material dentro del cilindro. Sin presión dinámica la presión dinámica está desactivada, es decir que no se procesará un perfil de presión dinámica. Atención. En máquinas hidráulicas con la opción émbolo de inyección con regulación de posición, se debe introducir un valor de consigna en sin presión dinámica y en presión dinámica solo en automático, a la derecha del botón selector. Este valor de consigna se debería definir de tal manera que el material no salga de la tobera al dosificar y que por otra parte sea posible la dosificación del material con una baja presión dinámica. El valor debería estar comprendido entre 10 y 30 bar según el material usado y según el agujero de la tobera. Introduciendo un 0 retrocederá el tornillo sin fin vacío. Introduciendo un valor de presión dinámica negativo el tornillo sin fin retrocederá activamente. Retardo descompresión, dosificación. Defina el retardo, descompresión, dosificación, en segundos. El tiempo de retardo, dosificar, descompresión, empieza a correr después del tiempo de compresión. Transcurrido el tiempo de retardo empezará la fase de dosificar, descompresión. Atención, la fase dosificación, descompresión, empieza en función del programa seleccionado en el menú, unidad de inyección. Unidad inyección retro antes de dosificar. Unidad inyección retro después de dosificar. Velocidad periférica actual. Visualización de la velocidad periférica actual del tornillo sin fin expresada en milímetros por segundo. Y RPM. Colchón de masa mínima. Visualización del colchón de masa mínima. Expresado en centímetros cúbicos. Colchón de masa mínima. Visualización del colchón de masa mínima, expresado en centímetros cúbicos. Atención. Pulsando sobre el símbolo del dedo, a la izquierda del gráfico de valores de consigna, este gráfico mostrará una visión general de los volúmenes de dosificación. Copiar P1 a P2, en máquinas con dos registros de parámetros de inyección, copiar parámetro de inyección 1 a registro de parámetro de inyección 2. Pulsando este botón se copiarán todos los ajustes del primer registro de parámetros de inyección al segundo registro de parámetros de inyección. Temperaturas. Calefacción del cilindro. Temperaturas del cilindro. En el menú, Temperaturas del cilindro, puede definir los valores de consigna y de tolerancia para las zonas de regulación de temperatura del cilindro del tornillo sin fin. La parte superior de la imagen muestra una visión general del cilindro. Cuando el relé de calefacción detecta un defecto, esto será señalizado por un símbolo de error en la zona afectada, opción en la calefacción del cilindro con relé de estado sólido. Avanzaré con acento agudo MOS con este capítulo en el PROXIM o anexo. En el menú, Temperaturas del cilindro, puede definir los valores de consigna y de tolerancia para las zonas de regulación de temperatura del cilindro del tornillo sin fin. La parte superior de la imagen muestra una visión general del cilindro. Cuando el relé de calefacción detecta un defecto, esto será señalizado por un símbolo de error en la zona afectada, opción en la calefacción del cilindro con relé de estado sólido. Avanzaré con acento agudo MOS con este capítulo en el próximo anexo. Conclusiones. Primera parte. Hasta acá hemos visto el funcionamiento del panel de control de la máquina Battenfeld 110 toneladas, por lo que vimos también con la máquina CLF. Los circuitos lógicos se repiten en todas las máquinas, por lo que es sencillo conociendo el circuito lógico poder entender el PLC de cualquier máquina. Para poder comenzar a incursionar en planta, y poder poner el molde y la máquina en funcionamiento, debemos hacer un instructivo para cada máquina que nos guíe paso a paso. Acá presentamos un prototipo para que lo analicen y puedan avanzar en este tema que es de suma importancia para lograr tener el control del sector.